Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. El título del mensaje de esta mañana es No más huesos secos. No más huesos secos. Es el último mensaje que voy a predicar acerca de esta temática de avivamiento. Y hemos descrito de la manera mejor posible lo que significa estar en un avivamiento, y aún estas situaciones que nos duelen en el corazón son parte de ese mover especial de Dios en una persona, una familia, una iglesia y a veces en una nación para vivificar a esto que he mencionado. Dios es muy especial, y por semanas este es el séptimo mensaje, 6 predicados por su servidor, 1 por el pastor José, que tienen que ver con este tema de el avivamiento para crecimiento. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La expresión de Jesucristo es como la declaración de no solamente de intención, sino de acción de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con aquellos que se acercan a Él, particularmente de aquellos que proceden a entregarse a Jesús para que Él sea su Señor, el Señor de su vida. Y cuando Jesús dice, confíen plenamente, porque yo sé que el ladrón lo va a atacar y lo va a destruir y lo va a tratar de matar, pero no teman, confíen, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eventualmente la vida puede volverse literalmente como un campo de muerte. Se puede volver así. No sé en qué circunstancias o por qué razones, pero hay a veces largos pasajes de nuestra vida que parece que todo se quedó estancado y parece que estuviéramos en un yermo. Un yermo son esas soledades donde no hay nada que dé la impresión de que hay vida. No necesariamente es un desierto, pero es un sequedal de esos en donde uno da un paso y no hay esperanza, da para el otro lado, tampoco pasa nada, levanta las manos y parece que el cielo se hizo de plomo y Dios no está presente. Yo creo que eventualmente en la vida hemos pasado, estamos pasando o podríamos llegar a pasar esos momentos de sequedal en el que parece que se sepultó la fe, la esperanza, el gozo y toda forma de virtud que hayamos disfrutado en otros momentos. Y esto genera una carga en el alma muy fuerte. Literalmente se puede llegar a secar el corazón de personas y pierden la intención y el significado de vivir. El valle de los huesos secos, que es a lo que me voy a referir en esta mañana, es una ilustración muy particular de esto. El desgaste espiritual, emocional, físico, hace que de verdad pensemos que la vida, por verde que esté para los demás, para nosotros es un yermo. Es ese tipo de terreno o de paraje que les he descrito. David tuvo algunas experiencias de esta naturaleza. En el Salmo 31, para mí, a partir del Salmo 31 hasta el Salmo 42, es un grupo de salmos maravillosos. Me fueron muy útiles como por 3 años de mi vida, entre 2006 y 2008. Fue una cosa tremenda porque había mucho que yo no entendía. Pero esta parte del Salmo 31, versículo 10, David dice: mi vida se va gastando en dolor, mis años de suspirar se agotan, mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. En el Salmo 32, versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Y ese Selah es un silencio reverencial, es una de esas cosas que ya no tengo ni siquiera palabras para describir la condición en la que estoy pasando.
A veces la viudez, a veces el dolor, a veces las pérdidas, a veces las enfermedades, a veces las traiciones, las deslealtades, el no alcanzar las metas que tenemos en la vida puede llegar a provocar una situación como esta, que es semejante a estar en un valle de huesos secos. Manasés experimentó esa situación cuando fue llevado cautivo por los babilonios y no sé cuánto tiempo lo tuvieron preso, pero en el dolor y el pesar de seguramente de una celda, de una cárcel o de algún lugar subterráneo donde lo tenían cautivo, él experimenta este sentir de se acabó todo, no hay nada más, aquí soy como un cadáver que está metido en este lugar. Y estando en esa condición, ya predicamos todo esto, él levanta los ojos al Señor, se arrepiente de todo lo que ha hecho y dice la escritura claramente, el Señor oyó su clamor y el milagro de su avivamiento, porque hemos dicho que ahí comienza el avivamiento de él, cuando se humilló delante de Dios y clamó al Dios de sus padres. La respuesta de Dios, la vivificación de este hombre está en el versículo 13, que dice, habiendo orado a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y mire esto, y lo restauró, lo volvió a poner, lo hizo vivir de nuevo, poniéndolo en la ciudad de Jerusalén, el lugar de su reinado. A veces uno dice, restauró la condición política de él delante de la población. No, hermanos, estos son procesos internos que a veces los que lo vemos de afuera solo vemos la noticia del periódico, solo leemos la primera plana. Manasés restaurado a Jerusalén, pero en realidad en todo eso hay un proceso de vivificación, como para un hombre que ha sido altamente perverso, el peor rey de Judá, según lo hemos aprendido también, tenga el corazón para volverse hacia su pueblo y hacer lo que debió haber hecho siempre. Si alguien no es vivificado, no puede hacer absolutamente nada, hermanos, nada. Así que Manasés viene de la condición de un hueso seco tirado allí a una condición de una persona vivificada por Dios, y por eso dice el texto que él reconoció, y por favor guarde esta frase porque la voy a citar continuamente, reconoció Manasés que Jehová era Dios, y ya le voy a decir por qué esto es importante. Así que Manasés nos modela el sexto factor para un avivamiento, y el sexto factor es: necesitamos ser vivificados por Dios. Ahora sí le voy a pedir que busque por favor el libro de Ezequiel. Este es uno de los pasajes más extraños, hermanos, altamente extraño. Parece una película de Hollywood, parece una cosa que no sé, de zombies. Es un pasaje extraño. Ezequiel capítulo 37. Mire cómo sería y piense cómo hubiera reaccionado usted ante semejante visión. Mientras están buscando, y gracias por ponerse de pie, mientras estén buscando, hay dos libros que yo los leo con un gran pesar en mi mente porque me asustan. Uno de ellos es el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel tiene unas revelaciones, hermanos, cuesta pasarlas. Y el otro libro que me produce eso es Zacarías, porque Zacarías en una sola noche tuvo 8 visiones horribles, hermanos. Y me quedo yo, ¿qué tal si Dios me diera la capacidad de ver directamente una visión tan vívida como las que ellos vieron? Pero esta en particular es extrañísima. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró en ellos espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Padre, clamo para que tu Espíritu Santo nos revele la verdad que quiere revelarnos. Porque Él dijo que Él iba a guiarnos en el conocimiento de la verdad. Pero te pido también que este pasaje tan israelita, Señor, se vuelva un espejo, un reflejo, un punto de aproximación de nuestro ser a esa intención tuya de vivificarnos también. Háblanos, Señor, que cada uno esta mañana reciba lo que tú tienes. Si un mensaje de ánimo, de corrección, a lo mejor de reprensión, pero también puede ser un mensaje de salvación. Si esta mañana hay alguien que no ha experimentado la salvación, la vivificación de parte de Cristo, que hoy sea su día de literalmente pasar de muerte a vida, Señor. Gracias, y en el nombre de Jesús nos quedamos totalmente en tus manos. Amén. Amén, Señor, pueden sentarse. Contexto: el campo de muerte de Israel. No me voy a detener, hermanos. Esta es una de las profecías más, no es difícil de entender. A veces es difícil de creer. La Biblia tiene esa particularidad. Hay cosas que uno las lee y dice: dígame qué parte de la profecía no entiende cuando dice que había un campo de huesos secos y eran muchísimos. Eso nadie deja de entenderlo. Y posteriormente dice: ese campo de huesos secos son la casa de Israel. Ya, interpretada la profecía solo con eso. Esta es una profecía particularmente para Israel. Pero en medio de todo eso nos encontramos con la maravillosa mano de Dios, con muchos de los atributos de Dios que, sí debo decirlo, son exactamente iguales lo que era para Israel que lo que es para mi vida y para tu vida, para su vida. Ahí está la cosa, en los principios, en lo que Él hace, en cómo lo hace. Nosotros no vamos a gobernar sobre aquella tierra. Nosotros no somos el Israel de después de la segunda venida. Nosotros no somos el Israel que volvió por medio de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Nosotros somos la iglesia, es el nuevo pacto, somos otra cosa. Pero los principios que hay aquí son muy válidos. La profecía de Ezequiel se da durante el exilio de la nación. Usted sabe que las 10 tribus del norte fueron llevadas y se dispersaron por los asirios y no sabemos mucho acerca de esas 10 tribus. Pero Judá y Benjamín se quedaron todavía por algunas decenas de años más en su territorio, pero vino Babilonia y se los llevó cautivos 70 años, cautivos en Babilonia. En medio de ese cautiverio, Ezequiel comparte esta profecía. Ahora imagínese usted la condición de la nación estando allí en ese lugar. Están
en una condición deplorable, no tienen vida, el templo fue destruido, no hay ejercicio de sacerdotes ni de levitas, están casi como esclavizados y las cosas son muy difíciles. Y lo peor aún es que ellos saben perfectamente por qué pasó lo que pasó. Y en el capítulo 36, que bien haría usted en leerlo para poder entender algunas de las cosas que yo voy a saltar esta mañana, pero en el capítulo 36, versículo 16, dice la palabra: vino a mí la palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos, con sus obras, como inmundicio de menstruosa fue su camino delante de mí. Fuerte frase, hermanos. Como camino de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Saben perfectamente por qué están en Babilonia. Y fue tan sencillo como esto, hermanos. Se apartaron totalmente de Dios, se olvidaron de guardar los reposos de la tierra, se olvidaron de glorificar a Dios y de rendirle solamente honra a su nombre. Y ahí metieron deidades, se comenzaron a casar con las naciones vecinas y empezaron a aparecer en las siguientes generaciones la influencia de las naciones vecinas, que les había dicho Dios que no se juntaran. Pero Dios tiene un corazón, ciertamente Dios es justo, nunca olvidemos esto. Al decir, qué injusto Dios, ¿cómo permite lo que pase? Déjeme decir esto: toditito lo que ocurre en este planeta Tierra, y ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, bien merecido lo tenemos. Es consecuencia del acto voluntario de la raza humana de apartarse de Dios y su palabra. Pero Dios, que no solamente es justo y soberano, que también es misericordioso, y Dios es amor, como dice su escritura, siempre guarda una provisión especial. Y en el mismo libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 20 dice: y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero mire el 21: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, le dice Ezequiel, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 24: os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mire qué lindo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 32: no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos, cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. No se puede entender 37 sin estudiar 36 y 35 y 34 e Isaías y los profetas menores y Jeremías. No se puede entender sin conocer la historia de los reyes de Israel y de Judá. No se puede. 80% de todos ellos fueron perversos, malvados. Llegaron como Manasés a quemar a sus propios hijos en adoración a deidades. O sea, ese es el nivel al que llevaron el nombre de Jehová, del cual Israel debería ser luz para todas las naciones. Así que el Señor les dice: no lo hago por ustedes, lo hago porque por culpa de ustedes mi nombre, en lugar de ser tenido como el bendito, el bueno, el misericordioso, ustedes han hecho que las naciones me reconozcan como el Dios más cruel que puede haber sobre el planeta Tierra. Así que voy a corregir esto por amor a mi nombre. El valle de los huesos secos es una descripción de un estado. Me hizo pasar capítulo 37
por cerca de ellos, por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, un campo totalmente lleno de huesos secos. Ese era el estado de la nación. Pero también debo hablar de la experiencia de vivificación de la nación, que es un paralelo con la vida de Manasés, el rey de quien hemos venido hablando. En el capítulo 37, versículo 12, dice de la siguiente manera: profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Y mire la ternura de la frase, pueblo mío, son míos, no los puedo desechar, son mi pueblo. Yo comprometí mi palabra de llamarlos Ruami, pueblo mío. Yo voy a abrir sus sepulcros, les haré subir de sus sepulturas y los devolveré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra sus sepulcros y les saque de aquellas sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Así que ahí tiene la experiencia de Israel, que podría ser un curso entero del seminario, el libro de Ezequiel. Pero creo que ahorita ya podemos entender mejor la visión del valle de los huesos secos. No es una parábola, no es una parábola, no es un lugar físicamente ubicable, es una visión. Es esa maravillosa manera de hablar de Dios que tenía antiguamente, que hablaba por medio de visiones y sueños a través de los profetas. Pero hoy tenemos la palabra más segura. Ahí tenemos la revelación de Dios en la Biblia. Pero en aquel tiempo es una visión, es un despertarse. Yo anoche dormí muy mal, hermanos. Me desperté no sé cuántas veces. Tuve una pesadilla recurrente. Y yo ya sé cuando es una pesadilla recurrente, porque me despierto y digo, me voy a quedar unos 2 minutos consciente que estoy despierto y me voy a volver a dormir. Y no me puedo dormir porque despertarme y quedarme consciente es parte de la pesadilla. Y simplemente era algo que yo quería alcanzar y no podía lograr, pero me generaba mucha angustia. Y la angustia que uno experimenta en esos sueños es exactamente igual como si lo tuviera en la realidad. Asusta, preocupa, porque tengo muchas cosas que quiero ver provistas por Dios y alcanzarlas en mi vida. Y no podía, con esa no podía, ni me acuerdo qué era. Una visión tiene ese sentido de realidad que hace que uno sude, llore, se angustie, te podés sentar, abrir los ojos y seguís en el mismo sueño, en la misma visión. Y si yo hubiera sido Ezequiel, yo hubiera ido con mis ojitos cerrados. No quiero ver. ¿Quién quiere ver un valle de huesos secos? Y peor aún, imagínense la experiencia de empezar a oír un clac, 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 cuando todos los huesos comienzan a buscar su propio hueso inmediato, anterior y posterior. No unió el cráneo de un extraño con el de otro. Le devolvió su forma original en la visión. No perdió nadie su personalidad. Dios es tan fino en esto, porque los problemas no sé, de José no son mis problemas, las habilidades de él no son mis habilidades, los planes de Dios para él no son los planes de Dios para mí. Por lo tanto, no te va a poder poner esta calavera en tu cuello. Lástima, te fregaste, brother, porque te hubiera ayudado un montón esta calavera. Pero lo que quiero decir es, Dios tiene el cuidado de respetar entre muchísimos la individualidad de cada uno de los que estaban en el valle de los huesos secos. Y hoy en la mañana el mismo Dios respeta la individualidad de cada uno conforme a su propio sequedal. Aunque a lo mejor la mayoría de ustedes esté en un campo verde, lindo, florido, fructífero, lo que sea. Pero por si acaso, quiero terminar hablando del campo de vida de los vivificados. Esta es otra cosa, porque aquí es donde viene el avivamiento. Y el avivamiento no es más que la vivificación de algo aletargado o muerto. Eso es un avivamiento. La primera cosa que yo aprendo
del Valle de los Huesos Secos, que ya no voy a entrar en detalles de cómo los tendones, la carne, ay hermanos, los órganos. Pero aprendo algunas cosas. La primera de ellas, la número 1, Dios nos vivifica. Dios genera avivamiento o vivificación para la gloria de su nombre y no para nuestra vanidad. Para la gloria de su nombre, no para nuestra vanidad. Por favor, no vaya a olvidar esto, porque esto ha generado muchos pensamientos de orgullo y de vanagloria en movimientos, en naciones, en familias y en individuos. Pensamos que porque Dios ha hecho una cosa maravillosa es porque tenemos que mostrarnos y darlo a conocer y sentirnos orgullosos o vanagloriosos o un poco soberbios porque Dios en mí hizo o no hizo cosas que hizo o no hizo en otras personas. Dios no hace eso para mi gloria. Dios no está avivando a Auditorio para la gloria de Auditorio. Dios no está haciendo cosas maravillosas porque quiere que mi pedestal y mi ego sean cada vez más altos, más grandes. Dios no quiere eso. Bromeamos con algunos de estos temas, pero de repente llevamos años de años viendo cómo la figura pastoral ha ido perdiendo su diseño de pastoral y se ha convertido en un personaje de un nivel altísimo que hasta necesita que lo anden cuidando, con prerrogativas que son, y dicen, porque el hermano es un avivado, está en avivamiento, se nota la gloria de Jehová en el hermano. Yo lo primero que quiero decir para que no olvidemos esto como iglesia, hermanos, todo lo que está pasando en Auditorio, que cada vez viene un poco más de gente, que necesitamos otro parqueo, que los ministerios están en un momento lindísimo, que los pastores al fin avivamos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Lo que sea. Hermanos, es para la gloria de Jehová. En Ezequiel 36 ya lo leí, pero dice claramente, y no hago esto por causa de vosotros, lo hago para la gloria de mi nombre. Y en un montón de iglesias dirían, amén, que así sea, que sea así exactamente. Eso nos va a mantener en un entorno de no olvidar cómo comenzó el avivamiento. Y el avivamiento comenzó, en el caso de Manasés, por un quebrantamiento humilde de aquel hombre. En cuanto más nos mantengamos en ese nivel, la gloria de Jehová va a ser adorada, alabada. La gente va a querer cantar, rendir, entregar, dar su vida, servir, porque lo estamos haciendo para su gloria. Les cuento, ya tenemos el texto para el otro año. Ya tenemos, hasta diría yo, el versículo y estamos trabajando el lema. Ya está, ya en un mes lo vamos a tener formal y a ustedes se lo compartimos en diciembre o en enero. Pero uno de nuestros hermanos se levantó y me dijo, podemos tener la mejor estructura, podemos tener las mejores instalaciones, podemos tener, porque estábamos hablando de ni digo porque entonces ya van a saber cuál es, y podemos tener lo mejor de lo mejor, pero si nos olvidamos que la esencia es la vida de Dios en el entorno de la iglesia y en cada uno, eso solamente se vuelve, y estas son palabras mías, una ONG y no una iglesia vivificada por Dios. Lo primero que aprendo es, yo le digo a la casa de Israel, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Versículo 23, santificaré mi grande nombre. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Por favor, busque en el libro de los Salmos, es un salmo no siempre bien leído, pero búsquelo por favor. Salmo 143, versículo 10. Versículo 10 me encanta. Salmo 143, versículo 10. No va a estar en la pantalla el texto, solo la cita. Pero dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y mire el 11, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Así que no se trata de mí,
No se trata de usted, se trata de darle gloria al nombre de Jehová, hermano. De eso se trata la vivificación. No hay más. La segunda cosa que aprendí en el pasaje es que Dios sigue operando con poder, hermanos. Para mí la visión es maravillosa, es maravillosa. Imagínese usted, ahí lo va a ver en la pantalla el texto. Y los huesos se juntaron, hubo un temblor, dice, hubo un temblor. Así que cuando tiemble, por favor, a lo mejor Dios está juntando huesos secos. A propósito, hermanos, estadísticamente no es que está temblando más que en otros años de la historia moderna de la tierra. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que tenemos redes. Ha habido terremotos mucho más grandes, pero que como no es en Latinoamérica ni nos enteramos. Pero más de 100,000 personas murieron hace algunos años en Pakistán en un terremoto y más de 80,000 en Filipinas en otro terremoto. Y empezamos a revisar las estadísticas. Por si acaso estamos pensando que esa es una señal de juicio y de segunda venida. No me cabe duda que muchos desastres naturales preparan el evento de la segunda venida de Jesucristo. Pero algunos profetas están incluso dando fechas y término a todo esto que está pasando. Esto no significa que no nos dolemos con Venezuela, que no nos dolemos con Colombia, que no nos dolemos con Perú. No. Pero le voy a decir una cosa. Hay temblores de Dios que responden a propósitos divinos. Es difícil decir esto porque uno se conmueve demasiado ante las muertes, las personas que sufren tremendamente, pero no tengo ninguna duda que Dios está tratando de hablar a regiones en particular en el mundo. No tengo ninguna duda. Pero por favor, no vaya a ir ahí porque nos toca. El ciclo de terremotos en El Salvador, 25, 30 años, probablemente. Pero por favor, entendamos que tenemos una percepción, esto tiene un nombre particular, de que todo es mayor porque se comunica más. Y debemos estar preparados y entrenados. En las próximas semanas tenemos que preparar a la iglesia para cualquier eventualidad. Esto lo hacemos cada 2, 3 años, ¿verdad? Y ya, para que usted sepa para dónde ir, para dónde no ir, lo hacemos. Pero no puedo decir que el próximo año es la segunda venida de Jesucristo. No puedo decir eso. Ni puedo decir que ha comenzado el juicio de Jehová sobre la tierra. El juicio de Jehová sobre la tierra comenzó en Génesis capítulo 3 y no se ha detenido. Somos una tierra bajo juicio de Dios por la dureza del corazón de la raza humana. No hay para dónde. Pero en ese momento dice que hay un temblor. Y el temblor hace que los huesos comiencen a moverse, se juntan cada hueso con su hueso y los tendones van apareciendo sobre ellos para unir la estructura ósea que sostiene todo el cuerpo humano. Y viene la carne y la piel por encima de la carne, el órgano más grande del cuerpo. Y no hay espíritu, es como una morgue en ese momento. No hay espíritu, pero Dios le dice a Ezequiel: clama para que el espíritu lo llene de vida. Y Ezequiel clama y dice: espíritu, ven de todos lados, pero llena esto de los 4 vientos, que no es más que una frase para indicar Dios manda por todos lados y de todos lados su Espíritu Santo, como está con nosotros ahora el Espíritu Santo de Dios también. El mismo Dios todopoderoso que levantó huesos secos y los cubrió de vida y le dio vida, sigue actuando hasta hoy, hermanos. Eso aprendo de esto. Aprendo de que más allá de la propia dureza de mi corazón, si presento mi corazón contrito y humillado delante de Dios, Dios, dice el profeta, no lo desechará. Y el mismo poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos nos ha vivificado a los que hemos creído en Jesús, porque claramente dice Jesús que cuando nosotros creemos en Él pasamos literalmente de muerte a vida.
Y por eso dice él que el ladrón viene para robar, hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque no está hablando de ser ricos o ser pobres. Está hablando del don de la vida, hermanos. De entender que la vida no es sino la oportunidad que tenemos para trabajar, vivir, adorar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Si la vida se maneja con otros criterios, perdimos la vida. ¿Y de qué sirve a un ser humano ganar todas las cosas del mundo y perder su alma? Dice, mejor perder la vida y estar preparados en nuestra alma. Y cuando yo veo a Dios obrando de esa manera, y una visión maravillosa que pone de pie y vivos a un ejército enorme de israelitas, tiene muchas interpretaciones esto, me doy cuenta que he creído, vivo y sirvo a un Dios todopoderoso, que tiene el poder para levantar de entre los muertos, tal como levantó a Jesucristo su Hijo, junto con el Espíritu Santo, y en el poder del Hijo también lo levantó de entre los muertos. Por eso la resurrección es un memorial del maravilloso poder de Dios. Y aquí estamos usted y yo, y estamos con el corazón compungido, a lo mejor cargado, pero entendiendo perfectamente que el Dios de Ezequiel, el Dios de Isaías, el Dios de Daniel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sigue teniendo y manifestando el mismísimo poder. No tengo ninguna duda al respecto. No tengo ninguna duda al respecto. Por eso así enfrentamos el sequedal, hermanos. Como dice Gustavo, no les pido que entiendan. Yo no entiendo la profecía, pero confío en que el mismo Dios que obró allí está obrando hoy. Jesucristo lo puso en estas palabras, Juan 5:21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Familias, esta mañana quiero decirles, por años, tal vez por siglos, hemos pensado en la conversión como un elemento muy religioso, que me significa pasar de una religión a otra religión. En el mejor de los casos, entendimos que Dios me libra de ir al infierno, que es una realidad escritural, y ponerme en los lugares celestiales, Efesios capítulo 1 y 2, en el cielo, en la gloria. Así que me convierto allá y tengo lista mi eternidad. Y es cierto, algunos entendimos que todo es el hecho que aquí tengo una deuda con Dios por mis pecados y mi pecado, pero que Cristo en la cruz del Calvario la paga, y eso hace que yo vaya libre de deudas, porque Jesús, cuando murió, antes de morir en la cruz, dijo: la cuenta está cancelada, tetelestai. Bien, o sea, ya no tengo deuda con Dios. Ya puedo vivir como yo quiera, porque como dice la Escritura, que Dios no echa afuera a nadie que viene a Él, y que estamos escondidos en el hueco de su mano. Por lo tanto, puedo vivir como quiera, porque al fin y al cabo ya compré boleto y reservé asiento para ir a la gloria celestial. A veces cuesta predicar en algunos funerales, hermanos, porque no sé si entendieron verdaderamente la conversión. La conversión es entender que Jesucristo no solamente hace todo esto que he mencionado, hace todo lo que he mencionado, absolutamente todo, absolutamente todo lo hace. Pero ¿sabe qué es la cosa más importante? Me devuelve la vida. Porque el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y cuando vengo a los pies de Jesucristo, Él me hace nacer de nuevo. Y así como en el valle de los huesos secos, el Espíritu vivificó a aquellos seres tiesos, músculo, tejidos, órganos y piel y huesos, pero sin vida. Esa es la raza humana también. Parece que tienen vida, no tienen el Espíritu vivificador adentro. Cuando una persona se arrepiente y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, literalmente pasa de muerte a vida.
Y el Espíritu Santo le vivifica y ya no puede vivir igual que antes, porque ahora todo su ser es transformado y va de gloria en gloria. Por eso es que tenemos que entender el maravilloso poder de Dios, porque solo un milagro de Él puede hacer que este muerto Germán Castro haya venido a la vida y a una vida en abundancia. Fuera de eso, escogí una manera de religión en donde la palabra de Dios se predicara, donde el mensaje fuera clarísimo, en donde se anunciara Cristo, la verdad de las Escrituras, la comunión con el cuerpo de Cristo. Y por eso estoy aquí y estuve en mi iglesia anterior. Pero lejos de mí pensar que recibir a Jesús solo significó romper con la religión de mis padres para venir a una nueva religión que suena linda, suena bonita. Pero si no entendemos el milagroso portento de venir de muerte a vida, y que dice claramente que la intención del Señor es que crezcamos poco a poco hasta la medida de la plenitud de Cristo. Si no entendemos que eso es la salvación de un ser humano, en donde todo el ser humano experimenta un cambio profundo, no vamos a entender la visión de los huesos secos. No la vamos a entender. Vamos a seguir siendo zombies de la vida. Me acordé de la momia de Titanes en el Ring. ¿Quiénes vieron Titanes en el Ring? Ay, qué poquitos, qué poquitos. La momia, luchador sordomudo. Ey, la momia, luchador sordomudo. Hermanos amados, la tercera cosa que yo aprendo es que Dios mantiene la gracia a pesar de su soberanía. Porque Israel no merecía nada. Es más, lo que Israel merecía era permanecer como un valle de huesos secos sin vida. Pero mire lo que dice Pablo en Efesios 2:1 y 2:4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya hablé de eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Paréntesis de traducción: por gracia sois salvos. Si no entendemos la gracia en el valle de los huesos secos, porque esos huesos secos lo que merecían era permanecer secos por la eternidad, pero la gracia, la maravillosa gracia de Dios se sobrepone a la soberanía de Dios, que puede hacer lo que quiera, a la justicia de Dios, que debe hacer lo que debe de hacer, y por su amor y su gracia somos restaurados como Manasés al siguiente estilo de vivir. A eso se le llama gracia, porque lo que yo merezco es otra cosa absolutamente, hermanos. Pero la gracia de Dios, ese don incomprensible en donde yo debería estar en ese yermo lleno de huesos secos, el Señor me vivifica y me permite tener una vida totalmente distinta y plena. Gracia de Dios. No somos salvos, es decir, vivificados. Por favor, póngale la palabra si quiere. No somos vivificados porque hice algo, porque dejé de hacer algo, o porque hice algo mucho o no hice algo mucho. Aquella imagen que pensamos que Dios va a pesar mis obras buenas, mis obras malas, y que dependiendo del balance, así va a ser la decisión de Dios de salvarme, es patrañas. Es mentira. Porque eso contradice la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo unigénito para ir en lugar de todos los seres humanos a la cruz del Calvario. Y su gracia no solo me salva, me sostiene, me sustenta, me permite vivir, no solamente esperar mi muerte y mi salvación eterna, vivir bajo la gracia de Dios como vivió Israel por muchos años, por la pura gracia de Dios. Y déjeme darle una ilustración chiquita. Pocos años después de esta visión, menos de 70 por supuesto, Dios toca el corazón de Ciro, emperador, y dice: ¿por qué tenemos a los israelitas aquí? ¿Por qué destruimos su templo?
Busquen al liderazgo de Israel y que vengan delante de mí, porque yo, Ciro, emperador de Persia, voy a darle de los tesoros reales, y que todos pongan algo y lo vamos a mandar a reconstruir la ciudad del Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de los israelitas. Y los israelitas ese día se levantaron como todos los días, a laburo, a trabajar, a sufrir, a ganar, a perder, a morir, a vivir. Todos se levantaron como todos los días, pero ese día la gracia de Dios se hizo manifiesta para favorecer la nación, para la gloria del nombre de Dios, no lo olvidemos. Y los manda de regreso y comienzan a reconstruir la ciudad, Zorobabel, Esdras y Nehemías, y la reconstruyen por la pura gracia de Dios, hermanos. Si olvidamos la gracia de Dios, no entendimos lo del valle de los huesos secos, porque solo la gracia de Él se puede compadecer de lo peor de una visión tan horrible como esa. Yo, hueso seco, descompuesto y descoyuntado, soy juntado por Dios en un solo ser a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y no solo me devuelve mi persona, mi personalidad, me da la mente de Cristo, si es que le he conocido en verdad. Y me sopla su Espíritu Santo para que yo pueda vivir vivificado por el Espíritu de Dios. Eso es gracia de Dios. Y en último lugar, Dios nos vivifica para que seamos gestores de vida. Porque Israel termina volviendo a la ciudad. Israel termina volviendo a Jerusalén y comienzan a reconstruir la Zorobabel y los demás, comienzan a reconstruir el templo, comienzan a reconstruir, a trabajar, porque hay una frase de Dios que Dios no ha olvidado: ustedes, Israel, van a ser luz a las naciones. El templo de Jerusalén debe ser el punto de encuentro de todos los que quieran adorar al Dios vivo y verdadero. En el libro de los Hechos cambia la estrategia, no cambia la estrategia, se fortalece la estrategia. Y ya no es vengan a Jerusalén al templo, porque ni existe. En el libro, años 70 lo destruyó Tito igual. Pero ahora dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Anúncienles la luz verdadera para que crean que Jesús es la luz del mundo, pan de vida, agua de vida. Para que la gente sepa que nos ha permitido creer en Él, para que anunciemos las virtudes de su ¿qué? De su luz admirable. Israel tuvo que recordar cuál era la razón de existir que tenía. Y la razón de existir de Israel antes de tantísimo pecado y antes de tantísimo problema, la razón de existir de Israel era anunciar a Jesucristo. Así que no puedo entender cómo una persona vivificada por Dios guarda su boca como si Dios no le hubiera dado carne, tendones, nervios y la capacidad de hablar. No hay mudos espirituales en el reino de Dios. No puede ser, porque Dios no trabaja medias. Dios levantó todo un campo de huesos secos para que dieran testimonio de Él, y esa es la parte que me encanta y le da sentido a mi vida, que me cambia, me transforma, me vivifica para ser gestor de vida y anunciarle a toda la gente que Dios el Todopoderoso puede restaurar su vida, así esté en condición de hueso seco, para la gloria de su nombre y para anunciarle a todos los demás que en Dios hay vida, que en Cristo hay vida, que la vida en Cristo es abundante, que se puede pasar de muerte a vida. Y a eso le hemos llamado recibir a Jesús, pero en realidad ese es un término usado a saber de una manera que no incluye todo lo que incluye. Hermanos amados, el valle de los huesos secos, déjenme sugerir esto con mucho cuidado, es hermoso. Es hermoso. Isaías dice: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y en el libro de los Hechos encontramos una respuesta dada por un ángel. Y en el libro de los Hechos dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Wow. Así que, hermanos, no solo nos vivifica,
no solo nos reconstruye, no solo guarda nuestra individualidad, no solo nos da el sentido de la eternidad, no solo me libra de ir al infierno, no solo me pone en los lugares celestiales en Cristo, no solo hace que mi vida tenga sentido, porque yo entiendo para que vivan una vida y tenga abundancia. Entiendo la abundancia como la paz, como el gozo, como la satisfacción, el poder, la fuerza para enfrentar las cosas que este mundo bajo juicio va a seguir enfrentando. Es que me le da propósito y me dice: ¿sabes para qué te vivifiqué? Para que seas gestor de vida con todas las personas que voy a poner a tu alrededor el tiempo que vivas. Por lo tanto, el Señor vivificó mi lengua, vivificó mi palabra, vivificó mi convicción cristiana, tomó todo el pecado de Israel y, como dice alguno de los profetas, lo alejó lejos de sí, como el oriente está del occidente. O como dice otro de ellos, tomó todo el pecado y lo lanzó al fondo del mar, y dice: y ya no se acordará de él. Pero no solo para vivir yo como yo soy redimido, yo soy salvado, soy perdonado, soy no sé qué, soy siervo. A veces ya ni siervo queremos decir, soy príncipe de Jehová, porque hijo del rey príncipe. Falso, eso es mentira. Somos siervos del Altísimo, punto. No príncipes que necesitamos tratos especiales. Pero lo hace porque me ama y porque derrama su gracia sobre mí, porque quiere que yo le sirva a Él como gestor de vida. Si no, el valle de los huesos secos no tiene sentido. Y déjenme decir esto: bien pronto perdieron la bendición de ser devueltos a la tierra. Y Dios tomó más o menos 400 años de silencio, hasta que el Hijo Jesucristo se encarnó y vuelve a comenzar la historia. Y nos dice a nosotros: vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio, hagan discípulos, compartan vida. Si están viviendo, compartan vida. Y me deja ilustraciones como unos leprosos en un sitio de la ciudad de allá arriba en Israel. No se callen, compartan, porque Dios, el Dios todopoderoso que levanta los huesos secos, nos ha dado vida. Si un avivamiento no sirve para esto, hermanos, no es avivamiento, es emoción. Termino esta serie, hermanos. El miércoles José va a predicar la última enseñanza de este tema. Y la última enseñanza es: las generaciones sí importan. Y vamos a hablar no de Manasés, sino que vamos a hablar de Ezequías un poco, de Amón, peor que su papá, pero también de Josías, mejor que su papá. Va a estar lindo, no se lo pierda, porque aquí hay varias generaciones sentadas uno al lado del otro. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es emocionante esta visión, Señor. Yo soy parte del valle de los huesos secos de la vida, Señor. Yo me entiendo como uno que fue vivificado con propósito, y tengo miedo perder tu intencionalidad, pero te agradezco tu gracia, Señor, tu amor y tu misericordia. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles en familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.